Comienzo con la clase número 20 del libro de los Hechos. Estudiaremos el capítulo 28. La escena del capítulo 28 es Roma. Punto 1. Conversión de las personas de Malta. Versículo 1 al 10. Segundo punto, los creyentes reciben a Pablo. Versículo 11 al 15. Tercero, Pablo evangeliza a los judíos de Roma. Versículo 16 al 24. Cuarto, por la incredulidad de los judíos, el evangelio es extendido a los gentiles. Versículo 25 al 29. Quinto, Pablo sigue predicando aún estando en la cárcel durante 2 años. Versículo 30 al 31. En la clase pasada vimos que en el capítulo 27 Pablo se encuentra con la tempestad. De la isla de Mira parte de allí y se encuentra con una gran tempestad. Durante 14 días sufrieron en medio de esta gran tempestad. Pero por la gracia de Dios pudieron llegar a una isla llamada Malta. Y todos los integrantes del barco, que son 276 personas, fueron salvos. Vemos en el comienzo el contenido de lo sucedido en la isla de Malta. Versículo 1. Una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Amén. Llegaron a la isla de Malta. Es la isla de Malta. Malta está cercana a la isla de Sicilia de Italia. Es una pequeña isla separada a 100 kilómetros de la isla de Sicilia hacia el sur. Versículo 2. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos, porque estaba lloviendo y hacía frío. Amén. Estaban los isleños en esa isla. Recibieron a Pablo y a los demás con mucha atención. Versículo 3 al 5. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí: sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. La gente estaba mojada y tenía frío. En ese momento Pablo fue a recoger un montón de leña y estaba echando al fuego. Pablo tenía mentalidad de colaborador, de ayuda. Una fe de sacrificar y ayudar a los prójimos.
Jesús también dijo que vino para servir. Mateo 20:28. Pablo estaba trayendo leña para ponerle al fuego. En ese momento una víbora le picó la mano de Pablo. Y los isleños dijeron que este debe ser un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Por eso estas personas, los isleños, pensaron que Pablo había cometido un gran delito. Pero al momento Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y se murió. Y Pablo no sufrió ningún daño. Dios le había cuidado. En Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, que a los que creían les seguirían señales y prodigios. Podían echar demonios, aunque tomen veneno no serían dañados, aunque tenga una serpiente, aunque sea mordido no se hará daño. Y así se cumplió la palabra. Cuando estamos en obediencia siguiendo la palabra de Dios, tendremos problemas. En ese momento, Dios nos cuida de una manera u otra. Pero no por eso uno debe estar tomando veneno para probar si morimos o no moriremos. O poner a prueba de ser picado por una serpiente y ver si morimos o no morimos. Esto no significa que ponga a prueba. Que cuando estamos en obediencia a la palabra de Dios, Él nos ayudará. Que cuando estemos en peligro, el Señor nos ayudará. Salmos capítulo 91, versículos 12 y 13. En esa palabra también dice que cuando estemos llevando la fe adelante, estaremos en peligro. En ese momento Dios nos ayudará. Pero el diablo lo utilizó mal. Le dijo, tírate si te ayuda o no Dios. En Mateo capítulo 4 el diablo tentó a Jesús. No significa que probemos a Dios si nos ayudará o no nos ayudará. Sino que significa que si caminamos por fe nos mandará ángeles para cuidar del peligro. Versículo C. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Amén. Pensaron que Pablo iba a morir ahora, pero no le pasó nada. Ahora es más, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Este es un mal pensamiento. Está bien que respete a los ministros, a los siervos de Dios. Pero no debe adorar al hombre como Dios.
Nosotros solamente debemos adorar a Dios. Versículos 7 al 10. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante 3 días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Allí había un funcionario principal llamado Publio. Este hombre recibió en su casa con amabilidad y lo hospedó durante 3 días. Pero el padre de Publio estaba en cama enfermo con fiebre y disentería. Entonces Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Y como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados y recibían el evangelio de Pablo. Los que recibieron a Pablo fueron bendecidos. Nosotros también, cuando recibimos a los siervos de Dios y sus palabras, seremos bendecidos. Versículo 11 al 14. Al cabo de 3 meses en la isla zarpamos en un barco que había invernado allí. Era una nave de Alejandría que tenía por insignia a los dioses Dioscuros. Hicimos escala en Siracusa, donde nos quedamos 3 días. Desde allí navegamos bordeando la costa y llegamos a Regio. Al día siguiente se levantó el viento del sur y al segundo día llegamos a Puteoli. Allí encontramos a algunos creyentes que nos invitaron a pasar una semana con ellos y por fin llegamos a Roma. Amén. Al cabo de 3 meses en la isla, zarparon en un barco que había invernado allí. El nombre del barco es Dioscuros. Y de allí hicieron escala en Siracusa. De allí pasaron a Regio. Y llegaron a Puteoli. Y de ahí llegaron a Roma. Siracusa es capital de Sicilia. Capital de la isla de Sicilia. Regio está al sur más lejana de Italia. Puteoli está a 220 kilómetros al sur de Roma. De allí escucharon los hermanos que había llegado Pablo y vinieron a recibirlo. Pablo les predicó la palabra. Versículo 15. Los hermanos de Roma, habiéndose enterado de nuestra situación, salieron hasta el foro de Apio y 3 tabernas a recibirnos. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Amén. De Puteoli, caminando por la caminando llegaron a Roma. El foro de Apio está a 73 kilómetros de Roma. A 73 kilómetros de Roma. 3 tabernas se encuentra a 56 kilómetros de Roma. Así recibieron bien a Pablo, al siervo de Dios. Y llegaron por fin a Roma. Veamos el mapa. Pablo como prisionero parte de Cesarea. Llega a Sidón. Se embarca en un barco, pasa por Chipre, Mira y Nido. Y esta es isla de Malta.
Y después de permanecer allí en la isla de Malta, al sur de Mira, parte de allí se encuentra con la tempestad, sufren durante 14 días. Luego, como dice en el capítulo 28, versículo 1, llega a una islita llamada Malta. Pasa por Siracusa de Sicilia, después pasa a Regio. Al sur de Italia se encuentra Regio. Luego pasa a Puteoli, a Foro de Apio y 3 tabernas. Y llega a Roma. Versículo 16. Cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener su domicilio particular con un soldado que lo custodiara. Amén. Llegaron por fin a Roma. El centurión le dio un privilegio especial a Roma. Estaba como en una cárcel, en un domicilio particular, pero un guardia lo custodiaba. Y le dio a Pablo una cierta libertad. Y le dio oportunidad para que predique a judíos que vinieran a ver a Pablo. Le permitió que todos pudieran encontrarse con Pablo. Le dio este privilegio de encontrarse con los que venían a verlo. Versículo 17 al 20. 3 días más tarde, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Cuando estuvieron reunidos les dijo: a mí, hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra mi pueblo ni contra la costumbre de nuestros antepasados, me arrestaron en Jerusalén y me entregaron a los romanos. Esto me interrogaron y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que merecía la muerte. Cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al emperador, pero no porque tuviera alguna acusación que presentar contra mi nación. Por este motivo he pedido verlos y hablar con ustedes. Precisamente por la esperanza de Israel estoy encadenado. Amén. Después de 3 días de haber llegado a Roma, Pablo convocó a los dirigentes de los judíos. Los invitó y les predicó la palabra. Pablo le explicó por qué había llegado hasta Roma. Y le explicó quién era él y por qué estaba encadenado. Pablo le dijo que no estaba hablando de esto porque estaba en contra de su pueblo. Sino porque los judíos querían matarlo y por eso apeló ante el emperador. Y le dijo que estaba encadenado por la esperanza de Israel. Que Pablo estaba encadenado por defender la esperanza de Israel, que es Jesucristo, que es la esperanza de Israel. Ahora Pablo estaba presentando acerca de Jesucristo. Ese Mesías que los judíos esperaban era Jesús. A cada uno que se encontrara, Pablo le habló acerca de ese Jesús. Versículo 21. Nosotros no hemos recibido ninguna carta de Judea que tenga que ver contigo, le contestaron ellos. Ni ha llegado ninguno de los hermanos de allá con malos informes o que haya hablado mal de ti.
Versículos 22 y 23. Pero queremos oír tu punto de vista, porque lo único que sabemos es que en todas partes se habla en contra de esa secta. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaban alojados. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándole, testificándole acerca del reino de Dios y tratando de convencerlo respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Amén. Los judíos quisieron saber acerca de esta secta y los pensamientos. Y llegaron muchos judíos un día. Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicando y dando testimonio acerca del reino de los cielos. Hablaron de Jesús partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Dios le había dado a Pablo una buena oportunidad para evangelizar. Dio testimonio acerca de Jesús desde la mañana hasta la noche. Versículo 24. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Amén. Pero en medio de ellos hubo quienes se convirtieron y otros que no creían. Unos pocos creían y muchos no quisieron creer. Versículo 25 a 27. No pudieron ponerse de acuerdo entre sí y comenzaron a irse cuando Pablo añadió esta última declaración. Con razón el Espíritu Santo les habló a sus antepasados por medio del profeta Isaías diciendo: Ve a este pueblo y dile, por mucho que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Amén. La mayoría de los judíos no creyeron en Jesús y abandonaron a Pablo. Dijo que se había cumplido con lo dicho en la Escritura. Isaías capítulo 6, versículos 9 al 10. Pablo utilizó estas palabras. Dijo que muchos que oigan no entenderán, por mucho que vean no percibirán. Le señaló la insensibilidad de los judíos. Se habían vuelto tan insensibles que no escucharían la palabra de Dios. Por eso Dios no los salvaría y los enjuiciaría. Aquí dijo, los que entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Significa que Dios no desea que los no escogidos vuelvan. Es señal de que ellos, al rechazar tan violentamente el Evangelio, es que no son salvos. Segunda de Crónicas 25:16. De esta manera los judíos estaban endurecidos de corazón y no escucharon la palabra de Pablo. Versículo 28. Por tanto, quiero que sepan que esta salvación de Dios se ha enviado a los gentiles y ellos sí escucharán. Amén. Como los judíos no iban a escuchar el Evangelio, esta salvación sería enviado a los gentiles. El Evangelio acerca de Jesucristo primeramente fue enviado a los judíos. Le fue dado primero a los judíos. Jesús vino como judío. Los 12 discípulos de Jesús también son judíos. Le dio la palabra primero a las tierras de los judíos. Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Hechos 13:46, 18:5, 26:20.
Pero los judíos, por no recibirlo, esto fue enviado a los gentiles. Porque los judíos no hayan recibido el Evangelio no significa que el Evangelio haya fracasado. Ahora este Evangelio, traspasando a los judíos, estaba siendo extendida hasta lo último de la tierra. Ahora el Evangelio estaba extendido a todas las naciones. Por eso hoy en día, gente como nosotros somos salvos por medio de Jesucristo. El mover de la verdad y la salvación de Dios sigue obrando y extendiéndose. Versículo 30-31. Durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. Amén. Pablo siguió evangelizando en esa casa alquilada. Es una casa alquilada, pero es como una cárcel. Tenía cierta libertad por gracia de Dios. Por eso durante 2 años predicó fervientemente. A todos los que vinieran a verlo le dio la palabra. Pablo, aún estando en la cárcel, no dejó de predicar. Dios le había dado la oportunidad de dar la palabra. Había venido como prisionero a Roma, pero tuvo la oportunidad de evangelizar. Por eso el evangelio fue extendido hasta Roma. En ese momento Roma era la primera civilización del mundo. Dominaba al mundo. Allí empezó a extenderse el evangelio. Y de esta manera el evangelio llegó y se extendió hasta lo último de la tierra. De esta manera, a través del libro de los Hechos, Pablo y los otros discípulos evangelizaron fervorosamente, extendiendo el evangelio. En el capítulo 1, versículo 8, Jesús le dijo que fuera testigo hasta lo último de la tierra. Los discípulos de Jesús y sus siervos llevaron el evangelio hasta lo último de la tierra, siendo testigos de Jesús. Obedecieron al mandato de Jesús. Salvaron a muchas almas. Porque ellos evangelizaron y otros creyentes expandieron el evangelio, hoy nosotros estamos creyendo. Nosotros también, como Pablo, debemos evangelizar a los prójimos. Debemos no solamente llevar la palabra a esta nación en la cual estamos viviendo, sino hasta lo último de la tierra. Concluimos aquí el capítulo 28, el estudio del capítulo 28. Ahora brevemente daremos un estudio acerca del Espíritu Santo. Estudio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Trinidad es uno solo.
El Espíritu Santo está a la par del Padre e Hijo. El Espíritu Santo tiene su personalidad. Tiene conocimientos, emoción y voluntad. Que conoce. Que siente. Y tiene voluntad. Tiene voluntad de hacer o no hacer. A este conocimiento, sentimiento y voluntad se le dice personalidad o carácter. El Padre planeó. El Hijo llevó a cabo la propiciación. Y el Espíritu Santo aplicó la salvación a nosotros. Entonces, primeramente hablaremos acerca de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. El obrar del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también existió el Espíritu Santo. Salmo 51:11. Ni me quites tu Santo Espíritu. Éxodo capítulo 35, versículo 31. Y lo ha llenado del Espíritu de Dios. También en Deuteronomio 43:9. Primera de Samuel capítulo 19, versículo 20. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 13. Daniel capítulo 4, versículo 9. Segunda de Crónica capítulo 2, versículo 9. De esta manera, en el tiempo del Antiguo Testamento también existió el Espíritu Santo. Y no solamente en ese momento, sino desde el nacimiento de Jesús hasta antes del Pentecostés, obró el Espíritu Santo. María fue concebida por el Espíritu Santo. Mateo capítulo 1, versículo 18. Elizabeth fue lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 41. Zacarías también estuvo lleno del Espíritu Santo. Lucas capítulo 1, versículo 67. Lucas 1, 15. Mateo capítulo 16, versículo 17. Y luego se encuentra el Espíritu Santo que llega en el Pentecostés. El Espíritu Santo que desciende en el Pentecostés viene con el cargo del Consolador. Juan capítulo 14, versículo 16, 17. Juan capítulo 16, versículo 7. Consolador significa abogado, ayudador, que es intermediario. Tiene este significado. El Espíritu Santo vino con el cargo de ser consolador. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento y el Espíritu Consolador es la misma, no es otra persona. El Espíritu Santo que obró en el tiempo del Antiguo Testamento y el del tiempo del Nuevo Testamento es la misma, pero lo que difiere es el cargo. El Espíritu Santo que obró en el tiempo del Antiguo Testamento viene en el tiempo del Nuevo Testamento, en el Pentecostés, con un cargo más que la de ser consolador. Es la misma persona, es la misma Trinidad.
Pero el Espíritu Santo que desciende en el Pentecostés viene con un cargo más que es del Consolador. Por ejemplo, está el Padre. Es como, por ejemplo, que el Padre antes era gobernador, pero ahora llega con el cargo del presidente. Es el mismo Padre. Y ese mismo Padre una vez viene con un cargo como gobernador y otro como presidente. El Espíritu Santo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento entonces es la misma. Solamente que el Espíritu Santo que descendió en el Pentecostés tiene un título, el cargo del Consolador. Pero la obra del Espíritu Santo es diferente. La obra del Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo Testamento era más débil. No que el Espíritu Santo fuera débil, porque Él es todopoderoso. Porque en el tiempo del Antiguo Testamento la verdad no era muy clara. Porque enseñaba de que Jesús vendría. Daban el holocausto matando corderos y toros. Con ritos y ceremonias creían en el Jesús que iba a venir. Por eso la verdad era débil. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento vino el Jesús que dijo que vendría. Si en el Antiguo Testamento era la sombra, en el Nuevo Testamento es real. Nosotros sacamos fotos, ¿no? En el Antiguo Testamento es como una foto. En el Nuevo Testamento se hizo real, sustanciado. Por ejemplo, un papá se fue al exterior a ganar dinero. Sacó foto y lo mandó. Y en la foto se encuentra el padre. Ahora el padre ganó mucho dinero y volvió a casa. Ahora el padre estaba presente. Ya no necesita la foto. De esta manera, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento trabajó con una verdad entre claro. Nos guió con ritos y ceremonias. Pero el Espíritu Santo, el Consolador, trabajan con la verdad hecha real, con la verdad completada, porque Jesús vino realmente. Murió en la cruz, resucitó, ascendió, completó la obra salvífica, se perfeccionó la verdad. Por eso el Espíritu Santo Consolador trabaja con la verdad perfeccionada. Por lo tanto, el Espíritu Santo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es la misma, es Dios Todopoderoso. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento la obra fue débil, porque la verdad no era muy clara. Pero ahora el Espíritu Consolador obra fuertemente. El Espíritu Santo Todopoderoso trabaja con la verdad fuertemente. Por ejemplo, se encuentra un piloto de avión. Antes los aviones utilizaban hélice. Ahora es
jet. Y para ir a la luna usan cohetes. Y un piloto pilotea todo bien, sea de hélice, sea un jet, sea un cohete, pero es la misma persona. Pero cuando pilotea uno con hélice no tiene tanta fuerza. Pero con el cohete va más rápido. Es la misma persona, pero como la maquinaria es débil, trabaja débilmente. Y cuando la maquinaria es fuerte, trabaja fuertemente. Es el mismo Espíritu Santo. Pero el Espíritu Consolador trabaja fuertemente con la verdad perfeccionada, ya cumplida. Por eso, en el tiempo del Nuevo Testamento, el Evangelio se extiende rápido y fuertemente. El Espíritu Santo que vino en el Pentecostés, en el Nuevo Testamento, sigue obrando constantemente. El Espíritu Santo que descendió en la iglesia primitiva en el Pentecostés no va ni viene, no va y viene, sino que trabaja hasta el fin de los tiempos con ese cargo. Y si nosotros creemos, viene el Espíritu Santo una vez. Y ese Espíritu no se va, se queda eternamente. Una vez que creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo permanece para siempre. Entonces, ¿qué significa que el Espíritu Santo haya venido o se haya ido? Jeremías capítulo 23, versículo 24. Dijo que el Espíritu Santo está lleno en toda la creación. El hecho de que el Espíritu Santo haya venido es ser conmovido por la guía, conmoción y dirección del Espíritu Santo. Y de que el Espíritu Santo se haya ido, es decir, que el conmover del Espíritu Santo se fue. El Espíritu Santo, cuando creemos en Jesús, mora en nosotros para siempre. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Hablemos acerca de la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no debe pensar en forma de cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos un vaso, aquí tenemos agua, hay momentos en que está a la mitad, o 3/4, y puede estar lleno. No debemos pensar la llenura del Espíritu Santo en esta manera, en cantidad, sino es individuo. Cuando viene, ya vino. Y si no cree en Jesús, no viene. Entonces, ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es recibir la dirección y la guía de Dios por completo. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, en la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo nos guía en la verdad de la Biblia. Si obedecemos por completo la verdad, estaremos llenos del Espíritu Santo, dejando su pensar, dejando su voluntad,
Seguir como guíe el Espíritu Santo. Mateo capítulo 5, versículo 18. Nosotros debemos esforzarnos todo el tiempo a tener la llenura del Espíritu Santo. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo es posible temporalmente, pero es muy difícil mantenerlos constantemente. Por lo tanto, nosotros debemos esforzar todo el tiempo a recibir la llenura del Espíritu Santo. Como referencia le digo, el bautismo del Espíritu Santo se recibe una vez. Lo recibimos cuando creemos en Jesús, lo invitamos. En el capítulo 1 ya hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, el bautismo del Espíritu Santo se recibe una vez cuando recibimos en Jesús. La llenura del Espíritu Santo es llenura de la palabra y se llena cuando esforzamos a obedecer la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo hay que seguir recibiendo la guía y la dirección del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos esforzar constantemente a tener la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos de Jesús antes del Pentecostés creyeron en Jesús. Los discípulos de Jesús, antes de que viniera el Espíritu Santo en el Pentecostés, habían creído por el Espíritu del Antiguo Testamento. En ese momento renacieron. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Pedro confesó su fe. Confesó por medio del Espíritu Santo. Mateo capítulo 16, versículo 16. Pero ¿por qué los discípulos tuvieron que volver a recibir el Espíritu Santo? Porque los discípulos habían sido renacidos por el Espíritu Santo del Antiguo Testamento. Por eso recibieron otra vez el Espíritu Santo consolador del Pentecostés. En el Antiguo Testamento, por ritos y ceremonias, adoraban a Dios. Ahora el Consolador obra con la verdad perfeccionada. Por eso los discípulos tuvieron que recibir otra vez el Espíritu Santo. Pero hoy en día, después del Pentecostés, todos ya nacimos por el Espíritu Consolador. Todos los creyentes después del Pentecostés hemos sido renacidos por el Espíritu Santo Consolador. Por eso no es necesario volver a recibir de nuevo el Espíritu Santo como los discípulos. Cuando creemos en Jesús, somos bautizados por el Espíritu Santo. Cuando creemos en Jesús, en ese momento somos bautizados por el Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Luego existen los dones del Espíritu Santo. Aparece en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al 11. Romanos capítulo 12, versículo 7. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12.
Los dones del Espíritu Santo son repartidas como Él desea y como sea necesaria. No es para que lo use para uno mismo, sino para la edificación de la iglesia. Hasta aquí vimos brevemente el estudio acerca del Espíritu Santo. Concluimos aquí con la clase número 20 del libro de los Hechos. Muchas gracias.